Hola chicos, buenas tardes para todos. Eh, Vamos a tener una bastante larguita hoy, así que vamos a ir rápido. Vamos a hacer lo más dinámico posible. Eh, ¿Se ve chicos allá? Sí, ¿no? ¿Me escuchan los chicos que están por Meet? Hola, hola. Sí, profe. ¿Se escucha y se ve? Sí, Bueno, gracias. Bueno, hoy vamos a ver biomecánica de rodilla. Eh, Vamos a ver que es una articulación que debe soportar grandes cargas, por lo tanto necesita ser estable en extensión, pero al pasar a cierto grado de flexión necesita también una gran movilidad, porque interviene en todo lo que es el paso, la marcha, todas las actividades que nos permitan o descender el centro de gravedad o elevarlo. Hola. Bueno, vamos a ver que entonces, según McConnell, es una articulación, sabemos todos que es una diartrosis sinovial, compuesta porque está formado hay más de dos huesos constituyéndola, que son el fémur, la tibia y la rótula, y compleja por la presencia de meniscos. Acá tenemos una vista anterior donde tenemos la patela o rótula, y acá tenemos por un lado el peroné, que si bien no forma parte de la articulación de la rodilla, le sirve para darle estabilidad a la tibia y además para la inserción de ligamentos y músculos que tienen que ver con la rodilla, como por ejemplo, ¿qué músculos se insertan en el peroné? El bíceps, ¿eh? ¿Y qué ligamento de la rodilla? No, el colateral, ¿eh? El colateral peroneo o externo, el ligamento lateral externo de la rodilla. Bueno, y acá tenemos, fíjense, una vista posterior donde tenemos los ligamentos popliteos y otros que han sido seccionados. Y acá tenemos una vista, fíjense, de la parte de la articulación sin la rótula. Una vista anterior sin la rótula. Bueno, como dijimos, tiene una mecánica bastante complicada que incluye dos articulaciones secundarias. Anatómicamente es una, incluye dos secundarias, que son la tibiofemoral, es decir, la tibia, que la tenemos en la imagen inferior, el fémur, que en este caso está flexionado, y la articulación femoro-rotuliana. Ahí tenemos la superficie. Bueno, vamos a ver que la vamos a considerar, si bien digamos que anatómicamente también son tres articulaciones, ¿no es cierto? Y son una troclear, porque la articulación de la rótula con la tróclea es troclear, es una articulación guiada, y la articulación de los cóndilos con las cavidades glenoideas de la tibia son de tipo condilia. Vamos a considerarla bicóndilo-troclear. Si bien, bueno, actúa como su principal movimiento, ¿cuál es el principal movimiento de la rodilla? La flexoextensión. Al estar la rodilla flexionada, al tener esta configuración, nos permiten los movimientos de rotación. Por eso es importante. Fíjense que acá tenemos que tanto la cadera como la rodilla y el tobillo están alineados dentro de lo que es en una misma recta, que sería el eje mecánico del miembro inferior. Y también tenemos que ver que, como habrán visto en cadera, el fémur va a estar inclinado, inclinado o en forma oblicua, formando un ángulo con el eje de la pierna, que es un ángulo considerado valgo fisiológico, abierto hacia afuera de 175 grados aproximadamente,
que cuando este ángulo es superado, tenemos lo que se llama un valgo exagerado de rodilla, y si no, un varo, cuando es en el sentido opuesto. Hasta los 175 grados es normal. Y también tenemos que considerar justamente que también depende de la extensión pélvica. Generalmente en las mujeres también este ángulo puede ser un poquito mayor, porque las caderas están más separadas. Y bueno, vamos a ver que con la vertical, por ejemplo, ese eje mecánico va a formar igual, no va a estar en la vertical, no va a seguir la vertical justamente por esta separación pélvica, y va a formar un ángulo de aproximadamente 3 grados, el del eje mecánico con la vertical. Acá tenemos justamente también la distancia que tiene el fémur del eje mecánico, que es de aproximadamente 6 grados. Acá lo que vemos es el eje transversal que va a atravesar los cóndilos, que es el eje de flexo-extensión también. Y vamos a ver que ese eje de flexo-extensión no constituye la bisectriz de ese ángulo en valgo. ¿Qué quiere decir que no constituye la bisectriz? Que no está a la mitad, no está a la mitad. Fíjense que si nosotros vemos, esta sería la mitad. Acá en rojo tenemos lo que es el ángulo en valgo. Si nosotros trazaríamos la mitad, sería esta línea que está inclinada oblicuamente, pero el eje de flexo-extensión, si lo trazamos horizontal, vamos a ver que se va a dividir en una porción superior, que es de 81 grados, y una porción inferior, que es aproximadamente 93 grados, o sea, no es la mitad exacta. ¿Qué implicancia tiene eso? De que cuando se hace una flexión, la flexión no se haga en sentido perfectamente sagital, sino que se vaya un poquito hacia adentro, como cuando ustedes se sientan sobre los talones, el talón va a ir guiado un poquito más hacia adentro. Simplemente por eso, por ese motivo. Bueno, seguimos. ¿Se entiende esto? Esto es simple, tenemos que ir mirando, pero es algo muy sencillo. Vamos a ver. ¿Qué movimientos tenemos en la rodilla y cuáles son sus ejes? Hablamos del eje recién de flexo-extensión, que es un eje transversal, ¿no es cierto?, que permite los movimientos en el plano. ¿En qué plano? Sagital, Hacia adelante la extensión, hacia atrás la flexión, o sea, la flexión aproxima y la extensión aleja. Luego tenemos un segundo eje, que es el eje longitudinal, que atraviesa la articulación y sigue a lo largo de la pierna, que nos va a permitir los movimientos de rotación. Y aquí figura un tercer eje, que no es un tercer eje en sí de movimiento, pero al tener cierta holgura mecánica de la rodilla durante la flexión, nos permite un cierto movimiento leve de lateralidad, que lo podemos ver a nivel del tobillo, un movimiento de 1 o 2 centímetros. Pero los dos ejes son los primeros en realidad. ¿Estamos? Bueno, osteocinemática. Vamos a ver entonces, fíjense, la posición de referencia es la posición donde el eje de la pierna prolonga el eje del muslo. Es la posición de referencia. Si hablamos de extensión, la extensión sería nula, sería 0, o podemos decir que algunas personas pueden realizar una extensión de 5 a 10 grados, que si no es activa puede ser pasiva. Hasta ahí se consideraría normal. Lo van a ver en algunos textos como hiperextensión de 5 o 10 grados. Cuando va más allá de ello,
tenemos lo que se llama genu recurvatum y ya es patológico. Genum recurvatum cuando está más acentuada la extensión. Pero sí es posible la extensión de qué tipo? Relativa, es decir, la vuelta de cualquier punto de la flexión es una extensión relativa. ¿Sí? Y la flexión va a depender, la amplitud de la flexión, sobre todo de la posición de la cadera. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que va a depender la flexión de la rodilla de la posición de la cadera? Por los músculos biarticulares. ¿Qué músculos tenemos aquí? Tenemos, por un lado, los isquios. ¿Qué hacen los isquios a nivel de la cadera? Extensión. Los isquios hacen extensión de cadera y hacen flexión de rodilla. Entonces, si nosotros tenemos una cadera, extendida, la flexión de la rodilla va a ser menor. Va a llegar a los 120 grados aproximadamente. En cambio, si está la cadera flexionada, podemos aumentar y llegar hasta 140 grados de flexión activa. La flexión pasiva, fíjense, es la que nos va a permitir el contacto de la parte posterior del muslo con la parte posterior de la pierna. Es el contacto ya de las masas musculares y nos da alguna idea de cómo está la articulación de la rodilla también. Si puede o no puede realizarla, es porque hay alguna retracción que está impidiendo que la amplitud de movimiento sea la adecuada. Bueno, la rotación siempre la tomamos a partir de la posición de flexión. ¿Por qué? Una, que no puede hacer rotación al estar extendida, ya vamos a ver por qué motivos, pero además, si yo rotaría todo el miembro, ¿qué hago? ¿Qué roto? La cadera. Se une el movimiento a nivel del pie, yo puedo ver, pero en realidad la rotación parte de la cadera. Entonces, la rotación axial activa, tenemos que, este es el punto de partida donde vamos a ver que el pie siempre está un poquito desviado hacia afuera, está un poquito abducido, y tenemos la rotación externa, que siempre es un poco mayor, que llega a 40 grados, y la rotación que lleva la punta del pie hacia afuera en abducción, y la rotación interna lleva la punta del pie hacia adentro y siempre es un poquito menor, de alrededor de 30 grados. Para ver el movimiento pasivo, que siempre se le aumentan 5 o 10 grados en el movimiento pasivo, colocamos a la persona en decúbito prono con la rodilla también en flexión de 90 y movemos el pie ya sea hacia afuera para la rotación externa de 45 o 50 grados o hacia adentro para la rotación interna, 30 a 35 grados. ¿Estamos? Bueno, además de estos movimientos, existe un movimiento que se llama de rotación axial automática. Automática, ¿por qué? Porque es involuntaria y se produce naturalmente siempre en la articulación. Que como mnemotecnia tenemos que en la extensión se asocia rotación externa y en la flexión rotación interna. En los últimos grados, fíjense, de extensión, se produce una ligera rotación externa, que ya vamos a ver los motivos, y en los primeros grados de flexión se produce, fíjense, una rotación interna. Tiene que ver con la parte anatómica, estructural de la articulación. ¿Se entiende ahí? Bueno, ¿cuáles son los componentes óseos? Recuerden entonces, los cóndilos femorales, que son dos, que en la parte anterior presenta la tróclea femoral y hacia atrás la escotadura intercondilia, que ahora ya la vamos a ver. Las cavidades glenoideas, que ocupan la parte superior de la meseta tibial,
Y acá tenemos también la cara posterior de la rótula o patela, y fíjense que tiene en la parte media, ¿qué? Una cresta o una elevación y dos carillas laterales. Esa cresta es la que va a coincidir con la garganta de la tróclea femoral. Esta rótula tiene uno de los cartílagos más gruesos por la presión que debe soportar. Recuerden que por delante de la rótula pasa un músculo y un tendón muy importante en las rodillas, que ¿cuál es? El cuádriceps, y el tendón termina con el tendón rotuliano, cuadricipital y rotuliano. Entonces recibe mucha presión. Y fíjense que en una bipedestación relajada, el vértice de la rótula, que estaría en la parte inferior, porque tiene forma triangular de base superior, se sitúa aproximadamente a la altura de la interlínea de la articulación de la rodilla. La rótula se puede mover si sabemos que tiene un surco y una hendidura, un surco y una cresta. Es una articulación de tipo guiada, es decir, que va a poder deslizarse ¿hacia dónde? Normalmente, hacia arriba y abajo. No va a tener movimientos laterales, digamos. Bueno, y acá tenemos, fíjense lo que les decía, esta es una vista anterior y una posterior. Acá tenemos los cóndilos, el cóndilo lateral, medial, la cara rotuliana o la tróclea del fémur, y esta es una vista posterior donde vemos los cóndilos y la escotadura intercondilia en la parte posterior. Acá tenemos la tibia, y acá, bueno, está el peroné, que solo se articula con la tibia, y tenemos las carillas, o también en algunas partes lo van a encontrar como cóndilos, y el tubérculo intercondilio lateral y medial. Muy importante esto porque nos va a dar una idea de cómo se realiza la rotación a ese nivel. Acá tenemos, fíjense, un corte donde podemos ver cómo es esa carilla troclear. Si vemos, está más desarrollada en la parte externa, fíjense que está más anterior y tiene un mayor desarrollo para impedir que la rótula se luxe hacia afuera. Por eso, la carilla externa o lateral tiene un mayor desarrollo. Recuerden cómo era el eje del fémur, y la rótula, con la fuerza muscular, tendería a luxarse hacia afuera, si no fuera también por esa carilla más desarrollada en la parte lateral. ¿Se entiende? Me miren raro. ¿Se entiende más o menos lo que dije recién? Bueno, muy bien. Y acá, fíjense, acá cómo contactan estos huesos, y acá en esta parte interna vamos a encontrar, no lateralmente, sino que están metidos en la escotadura intercondilia, y están los ligamentos cruzados. Bueno, las superficies de la flexoextensión, bueno, desde el punto de vista anatómico, una bicondilia, pero desde el punto mecánico es una troclear. Pero bueno, tenemos que desde el punto de vista funcional, tenemos la división en esas dos articulaciones que nos van a permitir la flexoextensión y la rotación, que era lo que estuvimos diciendo. Los cóndilos femorales son convexos, y lo compara Carpaggi a las ruedas de un tren de aterrizaje doble. Así ven como si fuera una polea, por dentro se va a deslizar la rótula en sus movimientos. En la parte, fíjense, esta es la parte posterior, acá está entre los dos cóndilos, va a estar la escotadura intercondilia, acá tenemos las superficies de la tibia y la parte posterior de la rótula, que vemos que el surco de la rótula está alineado con la porción intermedia entre las cavidades glenoideas de la tibia también, y se continúan hacia adelante con lo que es la tróclea femoral. Están alineados en el mismo sentido. ¿Se entiende?
Bueno, esto sería la superficie tibial, que dijimos que tiene la espina de la tibia, la eminencia intercondilia o interglenoide, hay diferentes formas de nombrarla. Si fuera o abarcara toda la superficie, si fuera una elevación antero-posterior, no podría realizar los movimientos de rotación, porque ese movimiento se vería impedido. Eso que se reduce simplemente a una porción central. Esto es esquemático, es como se encuentran la espina tibial en la parte central del hueso para permitir la rotación del fémur sobre la tibia. Este pivot ahí en la parte central, el macizo de las espinas tibiales forma la vertiente externa de la glenoide interna y la vertiente interna de la glenoide externa. Si volvemos acá, fíjense, acá tenemos las vertientes, la vertiente externa de la glenoide interna y la vertiente interna de la glenoide externa. Forman el macizo de la espina en la parte central. ¿Se entiende? Vamos a ver también que tienen diferentes formas. Bueno, acá vamos a ver cuál es el perfil de cóndilos y glenoides tibiales. Acá vemos una imagen inferior de lo que es los cóndilos del fémur. Vamos a ver que hay una diferencia entre uno y otro. Fíjense, el externo es más voluminoso, es más ancho, más largo. El interno diverge mucho más y al realizar el movimiento es como si haría una curva mayor la tibia sobre el interno, haría una forma curvada porque es más divergente. Eso va a tener una consecuencia ahora que vamos a ver en lo que es la rotación automática de la rodilla, la forma que tienen estas estructuras. Y fíjense que también, como decíamos, la carilla sobresale más la carilla troclear externa que la interna. Por otro lado, fíjense que si vemos lateralmente los cóndilos, van a describir diferentes curvas, van a describir como centros de movimiento, como si fueran una espiral, porque esos ejes van evolucionando. Si bien atraviesan, el eje transversal atraviesa los cóndilos, pero al ir produciéndose el movimiento, van a ir moviéndose, van a ir evolucionando y van a dar la forma como si fuera de una espiral. Es la curva de los cóndilos. Acá tenemos el interno por un lado y el externo por otro. Fíjense que tienen un distinto recorrido, como se puede ver, y que nosotros podemos ver que esta porción posterior, esto es posterior del cóndilo, se va a relacionar con la tibia. Y la porción más anterior se va a relacionar con la rótula. Lo mismo pasa de este lado. Esto es anterior y esto es posterior. ¿Estamos? Bueno, y fíjense que acá también hay una diferencia. Si bien los cóndilos son convexos, vamos a ver que acá en las cavidades glenoideas vamos a encontrar una diferencia. Fíjense, esta es la glenoide interna y vamos a ver que en el sentido antero-posterior o sagital es cóncava y en el sentido transversal también es cóncava. Pero la glenoide externa, fíjense lo que va a pasar, que si la vemos en el sentido antero-posterior, ¿qué pasa? Es convexa. Es decir, que el cóndilo va a necesitar un mayor desplazamiento para recorrerlo al ser convexo. En cambio, el interno, como va a ser cóncavo, el cóndilo va a quedar más estable.
en esa posición. ¿Volvemos? ¿Repetimos eso? Tenemos las cavidades glenoideas de la tibia. La cavidad glenoidea interna, fíjense, es cóncava. Si yo apoyo una superficie que se le opone, que es convexa del cóndilo, va a quedar bastante estable. En cambio, fíjense que si yo tengo una cavidad glenoidea externa que es convexa en sentido anterior, ¿qué va a pasar con el cóndilo? ¿Va a estar estable? No, va a ser más inestable. Vamos a ver que después eso se compensa con los meniscos, que le van a dar congruencia, pero va a tener que realizar un desplazamiento mayor a lo largo de ese. Si ustedes tienen que pasar por un lomo de burro, no es lo mismo que si tienen que pasar por una parte excavada del terreno, sino que tienen que hacer un recorrido mayor. Y vamos a ver que el cóndilo externo, que es más inestable, va a depender justamente de la integridad del ligamento cruzado anteroexterno. Anteroexterno. Bueno, los radios de curva de los cóndilos y las glenoides no son iguales, se crea una discordancia que el que va a restablecer entonces la concordancia. ¿Qué quiere decir concordancia o congruencia? La coincidencia, va a estar dada, o el restablecimiento, por los meniscos. Bueno, además, la rodilla tenemos que ver que tiene un montón de anexos, tiene una cápsula articular porque es sinovial y tienen un montón de anexos esa membrana sinovial, que es una de las más complicadas del cuerpo humano. Lo vamos a ver rápidamente, pero lo que sí vamos a ver que la cápsula, fíjense, a modo de manguito, se va a insertar en el fémur, en la tibia, y en la parte anterior va a tener como una ventana para que se engarce la rótula. Va a quedar involucrada dentro la cara articular de la rótula. Fíjense que acá tenemos en el cóndilo externo, bueno, acá tenemos en la parte anterior, pasa por encima del surco de la tróclea, y también en la parte lateral pasa por encima de este músculo que se ubica en la parte externa. ¿Qué músculo es ese? Un músculo corto que se inserta ahí, el popliteo, el popliteo. Pasa la cápsula por encima. Y luego vamos a ver estas dos imágenes, es como si hubiéramos cortado al medio y estamos viendo la articulación partida, un cóndilo para acá y un cóndilo para allá, como si pudiéramos ver dentro de la escotadura intercondilia y vemos la cara axial del cóndilo interno. Y acá vemos el ligamento cruzado posterior interno, y acá vemos la cara axial del cóndilo externo y vemos la inserción del ligamento cruzado anteroexterno. Si abrimos los cóndilos vamos a ver las inserciones y vamos a ver que están muy relacionadas con la inserción de la cápsula. Es simplemente para que vean cómo se relaciona los cruzados con la cápsula, que para algunos autores son espesamientos de la cápsula. Por otro lado, en la parte posterior del fémur, fíjense que pasa bordeando las superficies articulares por debajo de la inserción de qué músculos. ¿Qué músculos serían estos que están ubicados por encima? Los gemelos. Entonces, la cápsula, al pasar por debajo, se engrosa y forma las cáscaras condilias, que son un refuerzo muy importante de la parte posterior de la rodilla. Cáscaras condilias. Y acá tenemos la inserción también en la tibia. Todo eso que vimos es alrededor del fémur, a nivel de la escotadura intercondilia, en la región anterior, laterales y posterior. Y acá vemos que se inserta en las superficies de la tibia y que en la parte posterior está relacionado, que está posterior, es el ligamento posterior interno, cruzado posterior interno, está relacionado con los ligamentos cruzados, a nivel de la tibia también. A nivel de los cóndilos, porque los cruzados tienen una inserción en la tibia y una en el fémur. Por eso es que los mostramos en las dos partes. Bueno,
El ligamento adiposo, las plicas y la capacidad articular. Bueno, vamos a ver que el paquete adiposo de la rodilla es una franja de grasa que ocupa la porción anterior como relleno, como tapa agujeros, y en esta articulación que es tan compleja hay muchas bolsas adiposas, hay muchos elementos como las plicas. Las plicas son pliegues sinoviales inconstantes pero frecuentes. ¿Qué quiere decir? Que eso quedó desde la formación embrionaria de la rodilla y a veces pueden permanecer algunas plicas o pliegues de sinovial, pero de manera incompleta. Entonces, las más frecuentes son esas: infrapatelar, suprapatelar y medio patelar. Las van a encontrar en los dibujitos acá, que están todos en Kaplan-Meier, pero que sepan eso de que existen, y el ligamento adiposo de la rodilla. Cuando hablamos acá de capacidad articular, tenemos que decir, bueno, que es una articulación donde hay, como todos sabemos, si es una articulación sinovial, ¿qué va a haber? Líquido sinovial. El líquido en realidad es escaso, es muy poco, es el suficiente para asegurar el barrido de la superficie y la lubricación y la nutrición del cartílago y las zonas que están de contacto. Pero, ¿qué pasa cuando hay una acumulación anormal de líquido? Se produce una hidrartrosis o una hemartrosis en caso de que sea sangre. Entonces ese líquido ocupa un espacio, y se va a dirigir de diferentes maneras. En la flexión va a ser un abombamiento posterior porque por delante el cuádriceps y la rótula van a empujar, y cuando están en extensión pasa lo contrario, ¿no es cierto? Y se abomba hacia la parte anterior todo ese líquido. Y hay una posición de, digamos, de capacidad máxima, que es la semiflexión, donde se distribuye el líquido en todas las partes, que es la posición antálgica que usa el que tiene un derrame a nivel de la rodilla. Bueno, fíjense acá, es para que vean que la organización anatómica de la membrana sinovial de la rodilla es la más compleja y amplia del cuerpo. Tiene la rodilla 14 bolsas que se forman, fíjense, pero acá es en la unión de tejidos que soportan grandes fricciones durante el movimiento. Es decir, entre tendones, ligamentos, piel, hueso, cápsula y músculo existen esas bolsas o bursas, que algunas son sencillas extensiones de la sinovial y otras se forman fuera de la cápsula. Y las bolsas adiposas suelen asociarse con las bolsas que rodean la rodilla, que dijimos supra e infrapatelares. Y acá tenemos, por ejemplo, una bolsa anserina que está a nivel de los músculos de la pata de ganso, el tendón de los músculos de la pata de ganso, que las traemos acá a modo de ejemplo. Fíjense acá también, tenemos acá este cuerpo adiposo que ocupa este espacio. También acá encontramos entre el cuádriceps y el hueso. Simplemente actúan para evitar las grandes fricciones y para evitar las lesiones a nivel de la articulación. Es una articulación que se mueve mucho, soporta mucho peso y por lo tanto necesita reducir esa fricción y servir como cojín para amortiguar los movimientos. Bueno, ¿cómo está irrigada? Hay una red arterial dada por varias arterias, dentro de ella la femoral hipoplitea, por supuesto, que forman arterias geniculares, arterias circunflejas. Bueno, una rama de la arteria hipoplitea es la que penetra, digamos, a la articulación y que irriga los ligamentos cruzados, la membrana sinovial y los bordes periféricos de los meniscos, que es la única parte irrigada de los meniscos. Bueno, lo mismo lo que es la inervación, tiene sensibilidad a nivel de los cuernos, los meniscos. Acá vamos a ver entonces
estas dos estructuras que son tan importantes en la rodilla, porque vamos a ver que no solamente le van a dar concordancia, sino que van a amortiguar el peso, van a ser distribuidores de presión. Esos meniscos son fibrocartílagos que tienen una sección triangular. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo lo corto, tiene una cara superior o interna que mira hacia arriba, hacia los cóndilos. Acá lo tenemos en rojo, fíjense. Tiene una sección triangular. La cara superior o interna mira hacia los cóndilos, la cara inferior hacia la tibia, y la cara lateral va a tener relación con los ligamentos y ¿con quién más? Con la cápsula articular, con la cápsula articular que lo rodea. Acá lo que nos explica de que por qué existen los meniscos es que si tuviéramos una bola apoyada sobre una superficie plana, como serían los cóndilos femorales sobre las cavidades glenoideas, el contacto o la descarga de peso se produciría solamente en este sector y sería demasiado importante la cantidad de fuerza y carga que recibiría esa parte de los cóndilos. Entonces, esas porciones laterales las rellenan los meniscos. Ahí tenemos, fíjense, acá tenemos una visión, acá otra y acá una anterior. ¿Se entiende? Acá, como los cóndilos, las cavidades glenoideas tienen diferente forma, los meniscos se van a adaptar. Entonces, vamos a tener que el menisco medial tiene forma de C y el menisco lateral forma de O, donde tenemos la mnemotecnia Citroën, si les queda C en forma de C, el interno o el externo, más cerrado y más abierto, para adaptarse a la superficie. Esos meniscos no están libres dentro de la cavidad, sino que, ¿dónde se insertan los meniscos? ¿Qué forma tienen? Decimos forma de media luna, en la superficie pre- y retroespinal a través de los cuernos anterior y posterior. Esa es la inserción que toman. Además, según Neumann, existen unos ligamentos llamados coronarios que unen la cara lateral de los meniscos a la meseta tibial. Son lo suficientemente laxos para permitir el movimiento, porque tenemos que tener en cuenta que los meniscos, ahora vamos a ver durante la artrocinemática y todo, van a permanecer bien fijos por esos cuernos, pero el resto del menisco se va a deformar durante el movimiento. Fíjense que además están unidos, estos meniscos van a estar unidos entre sí a través de un ligamento, que es el ligamento transverso o yugal en la región anterior. También van a estar unidas a la rótula a través de los alerones menisco-rotulianos. ¿De acuerdo? Van a tener entonces en la periferia la inserción capsular, o sea, van a tener relación con la cápsula, van a tener relación con ligamentos y con músculos. Fíjense, acá tenemos la parte, este es el menisco interno, fíjense que es más abierto, y va a tener relación con el músculo semimembranoso, que va a prestar inserción ahí, algunas fibras de ese músculo, y con el ligamento colateral tibial también. Es decir, que el menisco interno está en relación directa con el ligamento colateral. Muchas veces cuando hay lesiones del ligamento colateral interno, hay lesiones de menisco también, interno, porque están más relacionados y porque es el modus operandi, digamos, de la lesión, es un golpe lateral y generalmente es el interno el que se lesiona, más comúnmente que el externo. Además de ello, vamos a ver que acá vamos a tener del otro lado un músculo que es el músculo popliteo, que es el músculo que vimos que se acuerdan que venía del cóndilo lateral, que va a estar
interpuesto entre el menisco y el ligamento colateral peroneo. Es decir, el ligamento colateral peroneo no toma contacto directo con el menisco a través de la cápsula, ¿no? Pero también va a recibir este menisco externo en la parte posterior unas del ligamento cruzado interno que nace de la región posterior, próximo al cuerno posterior del menisco externo. Entonces ahí le da un as que se llama el as menisco femoral o de Reisberg, que lo han visto en anatomía también. No sé si recuerdan, pero por ahí de andar, busquen un poco. Bueno, entonces tienen muchas conexiones, y aparte, bueno, la inserción de los ligamentos también cruzados que están próximos. ¿Preguntas hasta aquí? Fíjense que acá tenemos, este es el menisco lateral. Dijimos que las inserciones de los cuernos estaban más próximas. Tenía SIT o E. El externo tenía forma de O. Acá están las inserciones del menisco lateral. Y acá están las inserciones del menisco medial. Fíjense, esto es anterior, esto es posterior. Y estos en más oscuro son las inserciones tibiales del ligamento cruzado posterior y acá tenemos el ligamento cruzado anterior. ¿Ven? Preespinal, retroespinal. Bueno, entonces acá tenemos también otra imagen donde vemos las relaciones que tienen los meniscos con los diferentes componentes de la articulación y todo lo que estuvimos diciendo hasta ahora. También otro de los músculos, hablamos de semimembranoso y de popliteo, pero el cuádriceps también en la región anterior emite expansiones directas y cruzadas que se relacionan con los meniscos. Y todo ello influye, ¿no es cierto?, en la estabilización de los meniscos y también en la movilidad. Bueno, ¿cuáles son las funciones que tienen? Distribución de la carga, porque la carga no pasa directamente del cóndilo a la tibia, sino que se va a distribuir a través de los meniscos. Congruencia articular, estabilidad, amortiguación, lubricación, movilidad, nutrición y propiocepción. Bueno, como decíamos, los meniscos son avasculares, salvo en la parte más periférica y solo están inervados en los cuernos anterior y posterior y en la periferia. Bueno, vamos a hablar de la artrocinemática. Vamos a ver que van a encontrar en Campanji, que Campanji dice que, bueno, que en el movimiento de flexo-extensión, nosotros tenemos que tener en cuenta que la rodilla, nosotros podemos realizar un movimiento. Si yo me siento, ¿qué hago? ¿Qué movimiento hace la rodilla si me siento? ¿Flexión o no? Flexión. ¿Y quién se mueve en ese caso? El fémur. Y si yo hago este movimiento, ¿quién se mueve? La tibia. Entonces, fíjense que vamos a tener movimientos del fémur respecto a la tibia y de la tibia respecto al fémur. Depende de lo que nosotros estemos realizando, o el gesto que estemos realizando. Pero para empezar, vamos a ver que si los cóndilos se mueven sobre la tibia, no van a poder solamente rodar, porque si rodarían, se subluxarían hacia atrás si solamente rodaran, ¿no es cierto? O sea que la tibia tendría que tener una superficie mucho mayor acá para impedir esa subluxación del hueso. Y tampoco deslizan sin rodar porque se vería limitado el movimiento, sino que ruedan y deslizan. Más ruedan al principio y más deslizan al final. Ahora vamos a ver. Pero
vamos a ver también que el cóndilo externo, dijimos que se tiene que mover más por la forma que tiene la glenoide externa, y rueda hasta los 20 grados de flexión, y el camino que recorre es más largo que el interno, que rueda los primeros 10, 15 grados. Eso a raíz de todo lo que vimos anteriormente. Esos 15, 20 grados de rodadura inicial corresponden a la amplitud habitual del movimiento que tiene la rodilla durante los primeros tiempos de la marcha. Con ese movimiento es suficiente. Y acá vemos, bueno, miramos los dibujitos y vemos cómo van cambiando los puntos de contacto entre cóndilos y glenoides. Bueno, entonces decimos que acá tenemos extensión del fémur sobre la tibia. O sea, supuestamente va hacia la extensión. ¿Y qué va a hacer? Si yo me levanto, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un movimiento de rolado hacia adelante y de deslizamiento hacia atrás. ¿Sí? Si muevo el fémur sobre la tibia. Y si yo extiendo, fíjense, ¿por qué? Porque tenemos la regla convexo-cóncava. Se rueda y se desliza en sentido inverso. En cambio, fíjense que si yo extiendo la tibia sobre el fémur, ¿qué va a pasar? Voy a tener cóncavo, la regla cóncava sobre convexa. Y voy a rodar y deslizar en el mismo sentido. Bueno, y por supuesto acá tenemos dibujado el fémur que tiene relación con los meniscos y vamos a ver que también, vamos a ver que tiene que ver con el movimiento del menisco también. Ya lo vamos a ir viendo. Bueno, eso era en cuanto a flexo-extensión. En cuanto a las rotaciones que se dan con la rodilla flexionada, vamos a ver, acá no tenemos la rótula incluida, y vemos primero una rotación neutra en 90 grados, cómo estarían coincidiendo los cóndilos con las glenoides. Ahora bien, en rotación externa, acá tenemos la tibia, esta es rotación externa, la tibia se mueve hacia afuera, lo que hace que el cóndilo externo avance y el cóndilo interno retroceda. Entonces, en la rotación externa, el cóndilo externo avanza y el cóndilo interno retrocede. Si lo vemos desde el fémur, ¿sí? Lo contrario pasa en la rotación interna. ¿Ven? La tibia se va hacia adentro y el que avanza es el cóndilo interno y retrocede el externo. ¿Sí? Con los dibujitos se van a guiar fácil. Toma en cuenta el cóndilo. Ahí marca la rotación a nivel de la tibia, pero avanza el cóndilo externo en la rotación externa y en la rotación interna, que esto se va hacia adentro, avanza el cóndilo interno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Bueno, en rotación axial los movimientos anteriores posteriores de los cóndilos en sus glenoides son diferentes, como es lo que veníamos viendo. ¿Por qué? Por la forma que tienen la superficie. La diferencia de la forma de las glenoides repercute también en la forma de las espinas. Fíjense que la espina interna es mucho más abrupta y más elevada que la externa. Ahí tenemos la espina interna. ¿Qué quiere decir? Que el cóndilo interno, además que es más cóncavo, va a estar más estable en su cavidad. En cambio, el cóndilo externo va a tener un recorrido mayor, si nosotros vemos acá. Y entonces, para el movimiento de rotación, se toma como eje el eje que pasa justamente por la vertiente articular de la espina interna, que constituye el verdadero pivot central. O sea, ese es el eje de rotación. Quiere decir que este cóndilo interno se va a mover mucho menos que el externo, y va a actuar como pivot, mientras el externo va a producir un movimiento mayor. ¿Hasta ahí vamos?
Bueno, ahí tenemos, fíjense, después ustedes lo van a mirar, esto está ahí, pero es lo que estuvimos hablando, la tibia sobre el fémur y el fémur sobre la tibia. ¿Eh? ¿Cómo va a ser esto? Si nosotros rotamos en flexión, rotos, ¿no? Y en el caso del fémur sobre la tibia, que es cuando tengo el pie fijo y al flexionar hago un movimiento que en muchos gestos deportivos hay que tener cuidado con la cantidad de rotación que yo hago porque si no se producen las lesiones con el pie trabado. Entonces es el movimiento que yo hago ahí. Giro y hago una rotación del fémur sobre la tibia. Bueno, desplazamiento de los meniscos durante la flexoextensión, que decíamos que había rodadura y deslizamiento. Vamos a ver que, fíjense, en la extensión, los cóndilos tienen en la esglenoides su mayor radio de curvatura y los meniscos están perfectamente intercalados. Es la posición de referencia, ¿no es cierto? Ahora, cuando nos vamos a la flexión, las glenoides tienen su menor curvatura y los meniscos pierden también parcialmente contacto con los cóndilos. Acá los ligamentos laterales se van a distender y también eso es lo que le va a dar mayor movilidad pero menor estabilidad. Se distienden los laterales. Bueno, y acá vamos a ver que fíjense cómo están los cuernos de los meniscos y fíjense cómo acá se deforman durante el movimiento, los meniscos se deforman y van a acompañar en el rodamiento al cóndilo femoral. Esos movimientos, entonces, si yo hago una flexión a partir de una extensión, ¿qué va a pasar? Los cóndilos hacen el movimiento de rodadura hacia atrás, ¿no? Ruedan hacia atrás y deslizan hacia adelante. Por lo tanto, los meniscos también van a retroceder y a la vez se van a deformar, porque tienen como punto fijo los cuernos nada más. ¿Cuáles son los factores responsables del movimiento de los meniscos? De forma pasiva, los cóndilos que empujan, y de forma activa, para la extensión, los meniscos se van hacia adelante porque se tensa el cuádriceps y la rótula sube, asciende la rótula y los alerones menisco-rotulianos los llevan hacia adelante. Y en flexión, bueno, y además se tensa el ligamento menisco-femoral de Reisberg que estaba atrás. Eso por un lado. Y en la flexión, el menisco interno va a ser impulsado hacia atrás. ¿Por qué músculos? Por el semimembranoso, que tomaba inserciones en el menisco y es flexor, ¿sí? Y también por el popliteo, que estaba del otro lado y que también es flexor. Traccionan porque tienen haces que terminan a nivel de los meniscos. Bueno, durante la rotación también sucede que los meniscos se deforman y que acompañan ¿a quién? A los cóndilos, siempre acompañan a los cóndilos. Y como factor pasivo de la movilidad tenemos los cóndilos y como factor activo la tensión del alerón menisco-rotuliano, de acuerdo al lado que se haga la rotación, de un lado o del otro. De un lado se tensa, del otro se distiende. Bueno, desplazamientos, eso en cuanto a los movimientos de flexo-extensión y rotación, teniendo en cuenta los meniscos ahí. Meniscos, acuérdense, no meñiscos, ¿sí? ¿Están muy cansados? ¿Quieren 5 minutitos o seguimos? No sé en cuál estamos acá. La mitad. Es largo, chicos, rodillas. ¿Quieren que sigamos otro poquito? Cuando se cansen, paramos. Bueno, acá tenemos los desplazamientos porque tenemos que ir analizando todo, de la rótula con relación al fémur. Fíjense que la rótula se encuentra constituyendo parte del aparato extensor de la rodilla. Y va a estar en la parte anterior, en la extensión,
en relación a la tróclea femoral. Pero ¿qué pasa durante la flexión? La rótula se va a ir desplazando y va haciendo una traslación circunferencial y se va a colocar, va a ir descendiendo y fíjense cómo se coloca por debajo casi en la escotadura intercondilia. Se produce una traslación circunferencial de modo que la cara posterior de la rótula, que en extensión, ahí vemos la cara posterior, se vuelve, mira hacia arriba, de mirar hacia atrás, se traslada y mira hacia arriba. Hace todo un movimiento circunferencial, un recorrido a través de la tróclea, los cóndilos y se ubica por debajo. Si ustedes pueden palparse la rótula cuando hacen de la extensión a la flexión y se van a dar cuenta cómo se desplaza o se mueve la rótula. Cuando todo eso es posible, o sea, ese movimiento que tiene la rótula, gracias a esos fondos de saco tan amplios que permiten, igual que en las grandes articulaciones, o sea, las articulaciones que tienen mucha movilidad, hay fondos de saco que se despliegan para permitir una mayor amplitud. Acá a este nivel existen unas fibras del músculo crural, del músculo vasto intermedio, que forman el ligamento articular de la rodilla, que le da unas fibras a esta bolsa y que hace que cuando ascienda la rótula nuevamente al extenderse, no quede atrapada entre la rótula y la tróclea. Ese músculo, esas pequeñas fibras musculares, músculo articular de la rodilla, el fondo de saco subcuadricipital, hacen que al contraerse el cuádriceps también se contraiga y ascienda la bolsa. ¿Se entiende? Bueno, desplazamientos de la rótula sobre el fémur. Fíjense que nosotros en extensión íbamos aumentando la flexión. En flexión va a estar muy coaptada la rótula en la tróclea y va a estar bajo mucha presión por este músculo que se encuentra ubicado en la parte anterior. ¿Quién es? El fémur, ¿cierto? En la parte anterior de la rodilla. El fémur, perdón, el cuádriceps, aquí se estaba hablando del fémur. Estoy hablando y estoy pensando en otra cosa, perdón. El cuádriceps es el que coapta y mantiene muy estable la rótula. A medida que aumentamos la extensión, en extensión máxima disminuye ese acoplamiento de la rótula. Se vuelve más inestable. Y fíjense que si nosotros miramos la forma en que se inserta el cuádriceps en relación a la rótula y al ligamento rotuliano, vamos a ver que forma un ángulo y habría una tendencia de la rótula a irse hacia lateral, ¿de acuerdo? En máxima extensión, que es donde hay un acople menor. Y es por eso justamente que esta faceta lateral de la tróclea está más desarrollada, para impedir ese desplazamiento hacia afuera de la rótula. Normalmente esto no se produce, pero a veces hay anomalías, malformaciones de esa carilla articular, o hay un genuvalgo muy marcado también, una acentuación del ángulo ese que vimos, que hace que la rótula tienda a luxarse hacia afuera. También es por eso muy importante que tenemos dentro del músculo cuádriceps el vasto interno que desciende mucho más allá y que controla también la desviación hacia afuera de la rótula. Bueno, ¿y cómo se mueve la rótula respecto a la tibia? Hablamos respecto al fémur, pero respecto a la tibia también sufre un movimiento o una traslación circunferencial. Nosotros acá tenemos en cuenta este ligamento, que es el ligamento rotuliano. En extensión lo tenemos en esta posición y fíjense, cuando me voy hacia la flexión o de la flexión a la extensión,
pasó que hubo una traslación en sentido circunferencial. Tenemos como punto central la tuberosidad anterior de la tibia. Es decir, que basculó 35 grados. La cara que era posterior de la rótula se hace posterior e inferior. Mira hacia atrás y hacia abajo. ¿Se entiende cómo sigue el movimiento? Al pasar de la extensión o de la flexión a la extensión o de la extensión a la flexión. Bueno, ¿cómo se mueve la rótula respecto a la tibia durante las rotaciones? En los movimientos de rotación axial, fíjense que ya en la rotación neutra, el tendón rotuliano que vamos a tener siempre en cuenta para ver cómo varía el movimiento, va a estar ya ligeramente inclinado hacia afuera. Cuando se produce la rotación interna, la rótula se va a desplazar hacia afuera y el tendón rotuliano se va a inclinar hacia adentro. La rótula se va hacia afuera y el tendón rotuliano cambia en la rotación interna. ¿Se acuerdan que decíamos que el cóndilo interno avanza en la rotación interna? Cóndilo interno avanza. Y en la rotación externa, el cóndilo externo avanza. Y como queda orientado, fíjense, este es el cóndilo externo, avanzó, y fíjense que la rótula se fue hacia adentro y el ligamento queda inclinado hacia afuera. Esto es cuestión de volver y mirar y repasar, porque después no se van a acordar seguramente. Pero ¿se entiende esto cómo es? Bueno, la estabilidad estática de la rodilla. ¿Está dada por quién? No está acá, pero el peso del cuerpo también tiene que ver con la estabilidad estática de la rodilla, porque es una articulación que soporta carga siempre y cuando esté sana, ¿no? La cápsula, que tiene un papel muy importante, es muy amplia, está asociado con la restricción de movimientos extremos de la articulación, tiene un alto grado de inervación, también eso contribuye a la respuesta muscular. Los meniscos y los ligamentos. Los ligamentos son muy importantes también. Bueno, acá empezamos con los ligamentos laterales, colateral tibial, colateral peroneo. Vamos a ver, tenemos entonces, este es el ligamento colateral tibial, porque acá vemos que el peroné está del lado lateral. Entonces esto es interno y esto es externo. Fíjense que se inserta en el cóndilo y tiene una dirección hacia abajo y hacia adelante. Es más plano, es más ancho que el externo, y es un poco más largo también. Se inserta por delante de la inserción de los músculos de la pata de ganso. Y el ligamento colateral peroneo va a ir también de la parte lateral del cóndilo y va a ser menos oblicuo, pero lo va a hacer ligeramente hacia atrás y se va a insertar en la cabeza del peroné, próximo a las inserciones de ¿qué músculo? En la cabeza del peroné, del bíceps, próximo al bíceps. Fíjense que estos ligamentos, acá tenemos la imagen de los dos ligamentos en extensión, van a estar tensos, van a mantener a la articulación estable y van a impedir los movimientos laterales, por eso están los ligamentos laterales. Y en flexión se distienden. En flexión se distienden y hace que se permitan los movimientos más fáciles de rotación. Bueno, ligamentos cruzados de la rodilla. ¿Cuáles son los ligamentos cruzados? Siempre el nombre, la primera palabra, o si hablamos del anterior, es porque la inserción de anterior corresponde a la tibia. Anterior en la tibia o posterior en la tibia. Antero externo quiere decir que se inserta
va desde la superficie preespinal de la tibia hacia la parte axial del cóndilo externo, por eso es anteroexterno. Y luego tenemos el otro que es el póstero interno. El póstero interno viene de la región más posterior de la tibia, ahora lo vamos a ver en otra imagen, y es oblicuo hacia dónde, es bastante más posterior y va hacia la zona axial del cóndilo interno, ¿eh? Es decir, que se cruzan, se tocan en la parte media, se cruzan por el eje de la articulación, y no solamente en sentido anteroposterior, sino también frontal y sagital. ¿Mm? Y acá también tenemos, bueno, acá tenemos el anteroexterno, el posterior interno, y en el fondo se ven unas fibras que son las del ligamento menisco femoral de Reisberg, son las fibras del posterior para el menisco lateral. ¿Mm? Bueno, eh, esa presencia de esos ligamentos cruzados es muy importante porque son ligamentos poderosos que le dan estabilidad a la articulación, tanto en sentido anteroposterior como lateral. Son ligamentos extensos y tienen relación con la cápsula articular también. Vamos a pasar acá. Vamos a ver aquí, fíjense. Que esos ligamentos cruzados generalmente están formados por varios haces, posterior interno, antero externo, haces intermedios, bueno, y el posterior que le da un haz al menisco externo y a veces el anterior le da un haz al menisco interno en la parte anterior también, ¿eh? Que eso también va a tener que ver con la movilidad de los meniscos. Vamos a ver que esos ligamentos se cruzan en el espacio de manera frontal. Acá tenemos el antero externo y el póstero interno. Fíjense, acá están los meniscos y los ligamentos, ¿eh? ¿Se entiende ahí la imagen? Acá tenemos que también están cruzados en el plano sagital, es decir, anteroposteriormente, y también vamos a ver que están cruzados con los ligamentos laterales homólogos, es decir, del mismo lado. Acá tenemos el ligamento cruzado anteroexterno, que termina en el cóndilo externo, en la parte externa, que se cruza a su vez con el ligamento colateral peroneo. A su vez, se cruzan entre sí y se cruzan con los laterales. Y acá tenemos, fíjense, el ligamento cruzado póstero interno que se cruza con el colateral tibial, en la parte interna. Se cruzan a su vez también. Bueno, hay una el externo está de pie cuando el interno está acostado. Ahora vamos a ver cómo se relacionan con los movimientos, ¿eh? Pero están cruzados, ¿sí? Bueno, globalmente los ligamentos cruzados, como le decía, tienen que ver con la estabilidad anteroposterior de la rodilla y a su vez también permite los movimientos, ¿eh? Hay que tener en cuenta en cualquier ligamento que el grosor del ligamento es directamente proporcional a la resistencia que da cualquier ligamento, ¿eh? E inversamente proporcional a las posibilidades de alargamiento. O sea, cuanto más grueso, más estabilidad, pero menos posibilidad de movimiento. Las estructuras del ligamento, debido a las inserciones, fíjense que esto sería la inserción del ligamento, tiene planos ladeados, no todas las fibras tienen el mismo trayecto ni la misma longitud, sino que tiene una inserción muy amplia estos ligamentos. Las fibras no siempre son paralelas entre ellas, se organizan a menudo en planos ladeados. Además, la dirección relativa de las inserciones varía también de acuerdo a los movimientos. Y fíjense que esto hace que se vayan reclutando diferentes fibras de acuerdo a la longitud y de acuerdo al movimiento que se realicen. O sea, se van a ir tensando en esos ligamentos cruzados de acuerdo al movimiento
diferentes tipos de fibra. O sea, no siempre van a estar todos distendidos ni tampoco todos tensos, sino que se van a reclutar de acuerdo al movimiento que se realice. Pero no se asusten, porque igual vamos a ver así más concretamente en líneas generales cuándo se tensan más unos y cuánto más otros. Bueno, fíjense, ahí tenemos. Este que vemos acá en verde es el ligamento cruzado anteroexterno. Y en rojo está la parte, la imagen del medio es en la posición neutra. O en fucsia, digamos, está el póstero interno. Cuando realizamos un movimiento de flexión, fíjense lo que pasó. El póstero interno se verticalizó. Quiere decir que se puso más tenso que el anteroexterno. Entonces se dice que el póstero interno está tenso en flexión. En cambio, en extensión, fíjense que está la posición neutra y en extensión lo que hace es tensarse más el anteroexterno. Entonces, en líneas generales decimos que el póstero interno está más tenso en flexión y que el anteroexterno está más tenso en extensión e incluso es un freno a la hiperextensión. Lo que les decía, que los ligamentos cruzados permanecen siempre tensos en alguna de sus fibras en razón de su desigual longitud. Bueno, acá vamos a ver que el movimiento de los cóndilos sobre el glenoide dijimos que había rodamiento y deslizamiento. Cuando había rodamiento en un sentido, el deslizamiento era en sentido anterior. O sea, si hago una flexión, voy a rodar hacia atrás, ¿sí? Y va a deslizar hacia adelante. Bueno, acá tienen que ver, en ese deslizamiento van a tener que ver factores activos, como por ejemplo los músculos, en el caso de, por ejemplo, la flexión o la extensión. En el caso de la extensión, los extensores, ¿cuáles serían los extensores de rodilla? El cuádriceps, o sea que está por delante, va a tirar de la tibia hacia adelante sobre el fémur y los flexores van a tirar de la meseta tibial hacia atrás durante la flexión. Esos serían factores que intervienen en el movimiento. Y los factores pasivos estarían dados por los ligamentos cruzados que solicitan a los cóndilos de forma que hacen que se deslicen sobre las glenoides en el sentido inverso a su rodadura. Si ruedo hacia atrás, deslizo hacia adelante y ahí va a tener que ver la tensión del ligamento anteroexterno que va a dirigir el cóndilo en su deslizamiento, lo va a dirigir hacia adelante. El ligamento cruzado anteroexterno, que es más anterior, entonces lo dirige hacia adelante. Y el póstero externo va a dirigir el deslizamiento hacia atrás durante la extensión. Ruedo hacia adelante y deslizo hacia atrás. ¿De acuerdo? En ese sentido también intervienen los ligamentos cruzados en el deslizamiento que se hace entonces en sentido opuesto a la rodadura. Bueno, es lo que ya les dije recién, lo tienen ahí escrito también. Vamos a seguir viendo que cuando hay rotura de uno de estos ligamentos, de los cruzados, vamos a tener movimientos, va a estar inestable la rodilla en sentido antero-posterior. Y voy a ver que hay pruebas que se llaman prueba de cajón, que seguramente las habrán visto, que cuando se rompe el ligamento anterior, se produce el cajón anterior o se desliza, no sé si alguna vez vieron rotura del ligamento, pero realmente se va hacia adelante la tibia. O si lo llevamos hacia atrás, se va hacia atrás. Pero más cuesta llevarlo hacia adelante, porque hacia atrás se va más fácil solo nomás, pero hacia adelante se nota bien cuando están rotos los cruzados. Bueno, seguimos. La estabilidad transversal de la rodilla. ¿Qué pasa con la estabilidad transversal de la rodilla? La rodilla tiene también todo un sistema trabecular óseo que favorece
que las líneas de fuerza influyan para darle estabilidad a la rodilla. El valgo fisiológico, dijimos que se caracterizaba por una inclinación del eje femoral hacia abajo y adentro. ¿Y quién se va a poner ese valgo fisiológico y le va a dar la estabilidad transversal? Todos los ligamentos que se encuentran en la parte interna de la articulación y sobre todo los músculos de la cara interna principalmente. Bueno, en las fuerzas laterales bruscas de la carrera en marcha, los ligamentos laterales que dijimos no son los únicos, sino que tienen que ver con los ligamentos activos, que lo que decía, los músculos refuerzan el ligamento colateral peroneo, es decir, del lado externo. ¿Quién va a reforzar? La cintilla iliotibial, tensada por el tensor de la fascia lata, es un importante estabilizador de la parte lateral de la rodilla, y en la parte interna principalmente los músculos de la pata de ganso. ¿Cómo? El bíceps también, pero está más posterior, pero también le da fibras, pero principalmente el tensor de la fascia lata es estabilizador. El bíceps también, pero digamos en menor medida. En cambio, los otros ligamentos justo atraviesan toda la articulación por la parte interna. Y también tenemos que recordar el cuádriceps, que siempre actúa como estabilizador porque está en la parte anterior, pero también tiene fibras, digamos, verticales, pero muchas fibras cruzadas, que también fortalecen las partes laterales de la rodilla. Bueno, en cuanto a la estabilidad anteroposterior, sí hay un cierto grado de flexión. El fémur, otra vez el cuádriceps, tiene que contraerse para evitar que siga la flexión, que es un movimiento que se hace a favor de quién. La flexión de la gravedad. Entonces se tiene que contraer el cuádriceps. Pero cuando la rodilla se encuentra en hiperextensión, son los elementos posteriores cápsulo-ligamentosos los que frenan el movimiento, y esta es una posición de bloqueo, el recurvatum, donde no interviene el cuádriceps, pero sí bloquean todo lo que es cápsula y ligamentos posteriores. Pero acuérdense que un genu recurvatum demasiado acentuado y por mucho tiempo acaba distendiendo los ligamentos. Es patológico, ¿no? Bueno, vamos a ver quién se encuentra ubicado en la parte posterior y que se opone o que bloquea y que impide la hiperextensión. Tenemos elementos cápsulo-ligamentosos, que son los colaterales, el ligamento cruzado anteroexterno y también el posterior interno. Dijimos que el anteroexterno era un impedimento para la hiperextensión, pero también hay fibras del posterior interno que intervienen tensándose. Cuando el movimiento es grande, intervienen todas las fuerzas generalmente para evitar un trauma, ¿no? La parte posterior de la cápsula está reforzada por las cáscaras condilias, que vimos que eran engrosamientos de la cápsula que se encontraban por debajo de la inserción de los gemelos, por el ligamento popliteo arqueado con sus dos haces. Acá lo tenemos al popliteo arqueado, que parte de la cabeza del peroné y tiene unas que va hacia el cóndilo externo, y en el caso de que los gemelos tengan un sesamoideo, también va al sesamoideo de los gemelos, y tiene unas que se dirige hacia la parte interna de la articulación, que le hace de puente al ligamento popliteo que cruza por debajo. Ese ligamento popliteo arqueado es un refuerzo de la parte posterior. Y luego tenemos este ligamento, que es el ligamento popliteo oblicuo, que es el tendón recurrente del semimembranoso. Esos son refuerzos posteriores de la cápsula. Acá los vamos a ver de vuelta. Acá fíjense. Acá tenemos el ligamento popliteo oblicuo, el haz recurrente semimembranoso, y acá tenemos el ligamento popliteo arqueado. Ahí tenemos otra imagen.
Una radiografía también para que vean. Y acá cómo están ubicados, fíjense. Bueno, muy bien. Estabilidad rotadora de la rodilla en extensión. ¿Quiénes impiden los movimientos de rotación cuando la rodilla está extendida? Tanto intervienen los cruzados como los laterales. Y dependiendo de la dirección. Fíjese acá como si estuviéramos separando la rodilla en una rotación neutra, cómo están cruzados los ligamentos cruzados, ¿no? Están cruzados entre sí. Si vamos a la rotación interna, fíjense qué pasó. Los ligamentos cruzados se enroscaron, formaron como un torniquete durante la rotación interna. Se enroscan, impiden esa rotación porque se cruzan aún más entre sí. En cambio, si esto es supuesto porque ese movimiento no lo hace la rodilla, pero es la forma en que están cruzados u orientados los ligamentos, en la rotación externa los ligamentos cruzados se vuelven más paralelos. Es decir, que ¿qué les parece que van a limitar más los ligamentos cruzados? La rotación interna. Van a limitar sobre todo la rotación interna. En cambio, los laterales van a limitar la rotación externa. ¿eh? Se van a cruzar más en rotación externa. Acá tenemos los cruzados, acá se distienden, y acá tenemos los laterales. Fíjense, esta es la rotación interna y esta es la rotación externa. Se tensan un poco más o se cruzan más en la rotación externa. Por lo tanto, los externos o laterales limitan la rotación externa y los internos la rotación interna. Un poco que les queda ahí como mnemotecnia, ¿no? Bueno, la rotación automática de la rodilla, ¿se acuerdan que vimos que tenía una rotación automática que es involuntaria y que se debe, esa rotación que era en los primeros grados, en los últimos grados de la extensión, rotación externa, y en los primeros grados la rotación interna para desbloquear la rodilla? Vamos a ver qué se debe. A la desigualdad del desarrollo del cóndilo, el externo es mayor, y el interno hace, como es más divergente, hace un movimiento como más de giro, más redondeado, por eso es que al final del movimiento se produce esa rotación externa, porque es más amplio y se dirige hacia afuera el pie. La forma de las glenoides, que la interna es cóncava y la externa dijimos que tiene que hacer un movimiento más amplio, el cóndilo sobre la glenoide externa, ¿de acuerdo? Eso hace que aumente más el movimiento a nivel del cóndilo externo sobre la glenoide, y la orientación de los ligamentos, que vimos que el colateral tibial es mucho más oblicuo, y se tensa, mientras que el otro no se tensa tanto e inmediatamente. Entonces, esos son los motivos por los que se produce esa rotación automática de la rodilla. Bueno, acá tenemos. ¿Cuál es la posición de máximo bloqueo? La extensión completa con rotación externa, con esa rotación externa. La posición de complianza, digamos, o la loose packet position es de 20 grados de flexión, pueden producirse todos los movimientos, ya pierden contacto y se distienden los ligamentos. El enfield de la extensión, no, acá no tenemos enfield duro, sino que es capsular, y de la flexión es la aproximación o el contacto de los tejidos blandos. Bueno, hablamos de todos los estabilizadores pasivos, que eran los ligamentos, los meniscos, la cápsula, el peso, y vamos a ver la estabilidad dinámica que está dada por los músculos. Tenemos músculos biarticulares y monoarticulares. Los principales músculos de la rodilla, ¿cuáles van a ser? El cuádriceps, que es muy importante, y los isquiotibiales. Bueno, el cuádriceps está formado, ¿se acuerdan? Por 4 porciones, por esos 4, de las cuales una de ellas es biarticular, que es la del recto anterior,
que tiene una doble inserción a nivel del ilíaco, en espina ilíaca anterior inferior, y en la superficie supracondilia. Acuérdense de que tienen dos inserciones por encima de la cavidad. El segundo, un tenor reflejo y uno directo. Por lo tanto, ese músculo que va a ser biarticular, ¿qué va a hacer en cadera? Flexión de cadera y extensión. O sea que digamos, la eficacia de ese músculo va a depender de la posición de la cadera. En cambio, los otros los tres fascículos del cuádriceps son monoarticulares, es decir, que van a poder realizar la extensión en cualquier posición de la cadera. Pero es muy importante la ubicación de estos músculos biarticulares porque justamente intervienen en lo que es marcha, en carrera, en salto, intervienen en sus dos porciones, en cadera y en rodilla. Bueno, el medial es más potente y desciende más que el lateral, y el predominio del medial hace que se oponga a la luxación lateral de la rótula, que era lo que habíamos visto. Bueno, este músculo cuádriceps puede permitirse todo tipo de contracciones, ¿no es cierto? Contracciones de tipo isométricas que estabilizan la rodilla y la protegen. La activación excéntrica, que también es muy importante porque controla el ritmo del descenso del centro de masa del cuerpo, que es descenso del centro de masa, es decir, que yo al sentarme hago una contracción excéntrica de cuádriceps para regular el movimiento. Controla la flexión y ayuda a amortiguar el impacto de la carga sobre la articulación. Por otro lado, la contracción concéntrica va a acelerar la tibia, en el caso que yo haga la extensión en cadena cinética abierta, o el fémur, en caso de que sea cerrada, ¿no?, la extensión, se suele utilizar para elevar el centro de masa del cuerpo, como al correr cuesta arriba, saltar, ponerse de pie desde una posición sentada hacia arriba a una contracción de tipo concéntrica, ¿sí? Bueno, importante la función de la rótula en el aparato extensor, porque lo que hace es alejarla de las superficies óseas y darle mayor tensión útil al cuádriceps, aumenta su eficacia, desplazando hacia adelante su fuerza de tracción. Y acá tenemos el cuádriceps, la fuerza del cuádriceps sobre la rótula, que puede descomponerse en dos fuerzas, una que es una fuerza de coaptación o centrípeta y la otra centrífuga, que es la que nos va a permitir la extensión de la rodilla. Si nosotros esta fuerza la prolongamos hacia la tuberosidad anterior y la volvemos a dividir, digamos, tenemos una porción, esta fuerza nos va a hacer que se estabilice, va a ser centrípeta y va a permitir la estabilidad. Y esta va a ser la fuerza eficaz que va a tener el cuádriceps para extender la rodilla. Si nosotros no tuviéramos rótula, fíjense que esa fuerza del cuádriceps va a incidir directamente sobre la tuberosidad anterior y vamos a ver que va a aumentar mucho la estabilidad, pero va a disminuir mucho la amplitud de movimiento. Acá tenemos la comparativa de lo que es con rótula, el movimiento de extensión, y sin rótula. Es decir, que la rótula le da mucha eficacia al cuádriceps, lo aleja y le permite una mayor movilidad. Fíjense que acá se hace una analogía entre una grúa mecánica y la rodilla. Las dos usan espaciador. Fíjense que si yo veo una grúa acá, utilizo un riel que vaya alejado de la superficie para darle mayor tensión. Y ahí está el peso. Lo compara con un espaciador en una grúa a la acción del cuádriceps. Y aumenta el brazo de palanca. Bueno, el recto anterior, ¿sigo? Ya ahora ya queda menos. O están muy
¿Pueden seguir otro poquito? Bueno, acá tenemos el recto anterior, como decíamos, que con cadera flexionada actúan más en la extensión de cadera los otros tres haces, y que con cadera extendida el recto aumenta su longitud y aumenta la eficacia para extender la rodilla. Pero acá vamos a ver que también actúa en una acción de antagonismo-sinergia con el glúteo mayor. ¿Por qué con el glúteo mayor? Porque el glúteo mayor es extensor de cadera. Entonces, al actuar el glúteo mayor en cadera, actúa como sinergista del recto anterior en rodilla. Permite que el recto anterior pueda actuar extendiendo la rodilla. ¿Estamos? En la fase de apoyo unilateral de marcha, el recto se contrae. Se contacta que la condición bilateral es útil en las dos fases, en la de llevar el pie hacia adelante y en la del pie de apoyo. ¿Estamos? Y ahí actúan en relación de sinergia-antagonismo con el glúteo mayor y también con los isquiotibiales, que también son extensores de cadera y son flexores de rodilla. Bueno, imágenes para que vean. Ahí está el sartorio, que forma parte de los músculos de la pata de ganso también. ¿Y cuáles son los músculos flexores? Son los músculos isquiotibiales. Dentro de los isquiotibiales tenemos bíceps, semimembranoso, semitendinoso, y los que forman la pata de ganso, ¿cuáles son? El sartorio, el recto interno, que también se llama grácil, y el semitendinoso. Y tenemos el popliteo, que es el único músculo monoarticular. Es el que va a actuar primero, es el más corto, sería el starter. Acá lo encontramos, fíjense, ubicado en la parte posterior, y es muy importante, sobre todo, cuando parto de una extensión con rotación externa e inicio la flexión, justamente porque hace flexión y porque además rota internamente, destraba la rotación externa, el popliteo. Van a encontrar que Capanghi da otra explicación y invierte las acciones del popliteo, pero vamos a darlo como lo dan la mayoría de los anatomistas a la acción del popliteo. Bueno, y también tenemos en la región posterior de la rodilla los gemelos o gastrocnemios, pero que no son realmente flexores de rodilla, sino que trabajan más bien electivamente a distancia, son más extensores de tobillo que flexores, pero que actúan como estabilizadores de la rodilla por detrás también. Bueno, y otro músculo, perdón, monoarticular, no era solamente el popliteo, sino también la porción corta del bíceps, que se inserta ¿a dónde? ¿Dónde se inserta la porción corta? En la línea áspera, sí, en la línea áspera del fémur. Y los demás, acuérdense de repasar las inserciones para saber de dónde vienen. Isquio, ya el nombre se los dice. Pero el bíceps no termina, no es un isquiotibial en realidad, sino que termina ¿dónde? En el peroné. Igual emite una expansión hacia la tibia, pero su inserción principal es en el peroné. Los flexores biarticulares son flexores de rodilla y extensores de cadera. Entonces su acción en la rodilla va a depender también de la posición de la cadera. Acá va a pasar que si la cadera está flexionada, los isquiotibiales, ¿qué van a hacer? ¿Se va a favorecer la flexión de la rodilla o no? Sí, va a ver favorecida porque los isquiotibiales son extensores de cadera. ¿Estamos? Eh, La puesta en tensión de los isquiotibiales por la flexión de cadera aumenta la eficacia de los músculos como flexores de rodilla, que es lo que acabamos de ver. Escalando, por ejemplo, se adelanta un miembro y la flexión de la cadera favorece la flexión de la rodilla. Necesitamos hacer la doble flexión, por ejemplo, ¿ven? Aquí. O a la inversa, en los esfuerzos de enderezamiento de tronco también.
Y si se extiende la cadera por completo, los isquiotibiales se elongan relativamente, lo que explica que la flexión de las rodillas sea menos intensa. Lo que esto hace es que se valorice los músculos monoarticulares, que no dependen de la posición de la cadera, en este caso, para actuar a nivel de rodilla. Bueno, acá vemos cómo actúan, cómo si están acortados, también tienen influencia en poder no extender correctamente o en estar más limitada la flexión de rodilla, si los isquios o el cuádriceps están acortados. Una acción importante de los músculos flexores rotadores, porque estos músculos que intervienen en la rodilla son a su vez también rotadores, vamos a ver los que están por fuera son rotadores externos, los que están por dentro son rotadores internos, ¿sí? ¿Cuáles serían los que están por fuera? El bíceps, principalmente el bíceps, y por dentro, pata de ganso, y popliteo también lo vamos a tomar como rotador interno porque tiene su inserción mayor en la parte interna, en la tibia. Esos músculos hacen acelerar o desacelerar la tibia durante la marcha o la carrera. Estos músculos producen, lo leo si voy más rápido, fuerzas, pero es muy simple, sino que producen fuerzas bajas a moderadas, pero una velocidad relativamente alta de acortamiento de elongación. Por ejemplo, lo que hacen los isquiotibiales es frenar el avance de la tibia en la fase final de la oscilación. Hacen una contracción que frena que la tibia siga por contracción del cuádriceps, entonces se contraen de manera, hay una cocontracción como para protección de la articulación. Entonces se contraen para frenar esas actividades, así como veíamos que el cuádriceps lo hacía cuando actuaban los isquiotibiales, así también lo hacen los isquiotibiales para reducir el impacto en la extensión completa de la rodilla. Hacen una contracción excéntrica. Bueno, y tenemos en cadena cinética, podemos tener cerrada o abierta el movimiento de la rodilla. En cadena cinética cerrada, las cargas actúan más en compresión y menos en escisión, o sea, hay menos fricción. Y además, ¿qué pasa en la cadena cinética cerrada? Pasa esto, que hay cocontracciones entre cuádriceps e isquio, y se protege más la rodilla. En cambio, en cadena cinética abierta, fíjense, los extensores de rodilla con máquina, la carga que se apoya en un punto distal provocan una fuerza de traslación de la tibia hacia adelante que tiene que ser soportado por los tejidos blandos, porque no hay una parte ósea tampoco, y es más probable que se lesionen los ligamentos, los meniscos, sobre todo en general no se usa para cuando hay que rehabilitar o para una rodilla operada de ligamentos cruzados, tampoco se usa tampoco una sentadilla muy profunda, porque la traslación también acuérdense que tiene que ver digamos, el rodar hacia atrás, pero el deslizar hacia adelante pone en tensión los ligamentos cruzados. Entonces, cuando los movimientos son muy extremos o mucha carga, hay que ir regulando eso cuando uno hace una rehabilitación. Bueno, nada más ya estamos, ahora sí que terminamos, porque estos músculos mismos que hacían la flexoextensión intervienen también en la rotación, como dijimos, rotador externo, el bíceps. Y Capagni también habla de que el tensor de la fascia lata actuaría haciendo rotación externa. Y la rotación interna, tenemos los músculos de la pata de ganso, el semimembranoso y el popliteo, también. Los rotadores internos son más potentes que los rotadores externos. Cuando desplazan hacia atrás la parte externa de la meseta tibial, la hacen girar de modo que la punta del pie mira hacia afuera en rotación externa o lo contrario sucede en rotación interna. Bueno, largo, pero bueno, espero que hayan entendido. ¿Les quedó alguna pregunta? Un tema bastante largo, pero bueno, léanlo. Cualquier cosa, consulten, no hay problema. Es mucha información.
Lo que pasa que, bueno, hay que hacer un repasito anatómico también para también poder hablar de osteoartro. Bueno, en la osteo, acá, ¿qué pasa? Hay giros y hay balanceos, ¿eh? Balanceos principalmente, ¿eh? Muy bien. La próxima semana tienen la clase el día jueves, ¿eh? Y después la última clase, sí, va a ser martes. Lo que vamos a hacer con bóveda plantar, lo que les voy a hacer para que no tenga tanto en la última clase, es en la clase de la semana siguiente, les voy a subir el power de bóveda plantar, para que ya lo vayan viendo y no tener que desarrollarlo en la clase porque pie también es muy, muy largo. ¿Eh? Tienen muchas articulaciones que ustedes están lejos de conocerla demasiado, ¿o sí? Bueno, es lo que pasa, como que son los temas que van quedando en anatomía y bueno, acá hay que volver a ver un poco porque son temas que después tenemos que verlos en el consultorio, ¿no? Bueno, chicos, muy bien. Gracias. Nos vemos.